Buenos días, estamos iniciando este viernes ya previo al carnaval, pero una semana política después de que se terminó el proceso electoral, por lo menos en su primera parte, y Gonzalo Rosero no nos acompaña en este día, inició un poquito antes del carnaval, así es que vamos a estar con Francisco Rocha y está en nuestros estudios ya el economista Eduardo Valencia. Es el primer tema que les vamos a plantear, un análisis político electoral y el tema del feriado bancario, que al parecer va a ser una propuesta de campaña sobre cómo el pasado y el futuro pueden presentarse, cómo el pasado puede influir hasta ahora en lo que el Ecuador va a decidir en los próximos meses. Así es que, economista, bienvenido, gracias por acompañarnos. Planteado así el tema, yo quisiera recordarle primero antes de conversar, unas declaraciones dadas en Ecuavisa sobre el informe de la comisión que usted planteó. Esto fue para recordarle. Nosotros manejamos esa investigación con alto respeto a todas las personas, porque el honor en este país no puede estar en entredicho. Cuando en algún momento, porque había información no reservada que la podía develar, lo hice y encontré que había habido alguna imprecisión, porque durante la investigación encontré que había elementos para comprobar que no había responsabilidad, lo hice. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guillermo Lazo, que yo mandé una carta a un periódico diciendo que el nombre que lo habíamos develado en su inicio, a la final no habíamos encontrado ninguna razón para que él pudiera de alguna manera estar involucrado en el proceso. Esto es lo que usted comentó y ha comentado aquí también del informe de la comisión. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque al parecer en la campaña se va a retomar el tema del pasado y que no volverán, y que el monto económico de lo del feriado bancario hasta ahora lo estaríamos pagando. Economista, ¿usted cree, primero en este proceso electoral, que el tema del feriado bancario ha tenido o tendrá un peso específico en la campaña? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por su invitación, estimado Francisco, y desde aquí un saludo especial a Gonzalo Rosero, que muy merecida tiene este descanso, porque lo que viene también es una cuestión bastante fuerte. Bueno, yo voy a hablar ahora sobre el feriado bancario, porque usted me lo pregunta, porque está en la palestra, porque es tema de campaña. Curiosamente, quien ha sacado a colación el tema del feriado bancario del 1999 y 2000 ha sido el actual presidente de la República. Obviamente, como expresidente de la comisión que estudió el tema del feriado bancario de aquellos años, en donde además de todas las pérdidas que hubo por la quiebra de los bancos que fueron salvados por el gobierno de esa época, un elemento central de eso fue también las pérdidas de la Corporación Financiera Nacional, que no había sido conocido por la ciudadanía, que no había sido expuesto a la faz del país, y que yo lo develé cuando fui invitado por el actual presidente a ser presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, y habiendo hecho yo una investigación en donde encontré que la corporación había sufrido pérdidas enormes de 1.178 millones de dólares, que se las expresé al presidente en un informe hecho por todos los funcionarios de la corporación con su firma de puño y letra. Evidentemente el asunto tomaba un cariz más grave, porque siendo yo presidente de la corporación, yo tenía que develarlo, tenía que llevar el asunto al directorio, pedir autorización para que abogados estudien el caso, y lo más importante es recuperar el dinero. Cuando una persona mira que alguien se roba una casa, no se diga cuando se roba una institución tan importante como la CFN, uno no solo tiene obligación de denunciar. Muchos que me precedieron en la corporación no lo habían hecho, yo sí lo hice, no solo que develé, le entregué toda la información al presidente y además me encargué de iniciar el proceso para recuperar ese dinero. Economista, estos 1.178 millones se transformaron en unos bonos también, sobre los cuales el Banco Central tenía un rendimiento en todo esto del feriado bancario. Y también el Congreso los eliminó, dejaron de ser parte de la plata del Banco Central, porque en virtud de que habían cambiado, usted recordará, sea, se recibía todos los papeles en la corporación financiera y en el Banco Central,
Y eso se perdió, se licuó. ¿Cómo explicamos esa parte, economista? No, genial. Las preguntas son extremadamente importantes. Yo me complazco de que sus preguntas vayan al fondo del tema. Pero quisiera de una vez completar la idea original de que un asunto aparentemente del pasado vuelve a la palestra pública ahora. Hay muchas personas que dicen, Eduardo, ya no sigas hablando de eso, porque es una cosa del pasado, y lo pasado está, ya a nadie le interesa, lo que nos interesa es ahora, qué es lo que pasa. No es así, la verdad, de la milanesa. Cuando una institución estatal es saqueada y le sacan 1.178 millones de dólares en efectivo de su patrimonio a través de argucias legales, porque aquí muchas de las cosas, como se han saqueado los fondos públicos, nacen de argucias legales con aparente legalidad. Bueno, pues uno no puede dejar de decir eso, porque siendo este un peculado claro, como lo expresaron los varios abogados que contratamos, siendo un peculado, ni en la anterior legislación ni ahora ha desaparecido la figura del peculado, y los peculados son imprescriptibles y por tanto hay que recuperarlos. Por ejemplo, ¿por qué tiene actualidad esto ahora? Porque en esa época eran 1.178 millones de dólares, hacía casi 16 años, fíjese, 16 años que no se ha hecho nada por recuperar ese dinero. De lo cual, los gobiernos anteriores a y sobre todo, que tenía mayores periodos, es el principal responsable de no haber querido recuperar. Ese monto ya no es 1.178 millones de dólares. Ese monto traído a valor presente, traído a valor presente, se aproxima a los 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares para un país como nuestro no es una puchuela, no es una cosa insignificante. Es el 50% del presupuesto del 2006, cuando comenzó este gobierno. Esa es una relación importante. Fíjese la importancia que se hayan comido la mitad del presupuesto del primer año de gobierno. Ya vamos a ver otros indicadores ahí. Pero 3.500 millones de dólares ya puesto en una comparación para que la gente entienda, para que la gente de Alianza País, aquellos adoradores del presidente, que ahora dice que si es que las cosas salen mal, va a volver después de un añito nomás, porque como va a ser una tragedia lo que va a pasar si es que gana Guillermo Lasso, ya me va a escuchar y le voy a pedir de favor que me pregunte sobre mi papel que voy a hacer en esta próxima contienda. Él dice que va a volver, es decir, va a decir la segunda venida del Mesías. El Mesías ya vino hace 2000 y pico. Voy a tener que volver y me les presento, no, dice. Por favor, ese país solo puede ser gobernado por el Mesías de Alianza País, y vamos a constatar, según él, la segunda venida del Mesías. Bueno, volviendo al tema, los 3.500 millones de dólares ahora, traídos a valor presente, son un 50% más que todo el lleve de la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas tiene un lleve dicho por toda la media, por los expertos, inclusive reconocido por el propio gobierno y obviamente por su exministro de Petróleos, equivale a 2.200 millones de dólares que desaparecieron. No desaparecieron porque hubo coimas solamente, por los contratos que todavía no se develan quiénes son. Más de las coimas, claro, estos contratos lesivos, ¿no? El país tiene que entender que el tema de las coimas, Francisco, es una cosa insignificante. A lo largo son 15 milloncitos de dólares ahí que hasta ahora se sabe. El señor presidente dice que eso es de la comisión que les tocaba, que han repartido, y que eso no afecta en realidad a los proyectos que reparten de las comisiones. Dice. Más grave aún, el economista que nos gobierna, dije bien, no me equivoqué, el economista que nos gobierna, dice que esos son propinas, claro, que no influyen en el costo de la inversión. Exacto, y no tiene perjuicio para el Estado. ¿Habráse visto semejante majadería? ¿Cómo es posible que escuchemos cosas semejantes de quien gobierna la nación? Pero bueno, vamos todo lo que quiera a lo que usted me lleve, pero para que la gente entienda por qué estamos yendo al pasado, claro, supuestamente. Esto es el 50%, los 3.500 millones que ahora deberían haber vuelto a las arcas del Estado y que no volvieron nunca, es de un 50% más que todo el lleve de la refinería, que llega a 2.200 millones de dólares. Okay. Pero el presidente de la República es el que trae a colación, con el afán de hacerle daño a un candidato que ahora ha recibido el apoyo popular y sobre el cual nos vamos a tener que pronunciar. Sí. Yo lo voy a hacer en este emisor hoy día. Hace 2 o 3 semanas, en los tantos y tantos viajes que ha hecho a Europa el presidente actual, yo he dicho en esta emisora que el presidente ha pasado casi un año, más de un año, viajes en todo el periodo que lleva de 10 años, más de un año ha pasado afuera del país, en viajes onerosos,
en 2 aviones y con tanto gasto lleno de funcionarios a los que criticó tanto, las momias cocteleras del servicio exterior, todos esos están a su servicio ahora. Y algunos haciendo el papel de guardaespaldas, siendo diplomáticos de carrera. Pero claro, ¿no? yo conozco un patuchito que aparece pasándole las sillas, limpiándole con un babero cuando toma vino. Yo lo conozco que yo lo tengo fichado, es de los pocos a los cuales alguna vez denunciaré todas las cosas que yo sé que ha hecho. Pero bueno, los temas centrales son la pérdida para el país de $3.500 millones traído a valor presente. Pero el presidente de la República, hace 3 semanas, en uno de sus tantos viajes, en uno de sus tantos que les organizan los embajadores suyos ahí, hace una presentación en Milán ante los migrantes y habla de las cosas que suceden. Y se para una señora, ustedes saben mejor que yo el suceso, se para una señora con un cartel y le dice: señor presidente, deje de hablar esas cosas, hable de la corrupción de su gobierno. Así inicia el tema. La señora le dice: hable de la corrupción de su gobierno. Entró este pequeño funcionario del servicio exterior, ahí el que le pasa las sillas, se le acercó con un policía. Yo pensé que era guardaespaldas y me dijeron, no es diplomático de carrera. Lo conozco yo muy bien, yo lo tengo algún rato, como no tiene importancia, pero algún rato lo ubicaremos. Pero ahí le dijo el presidente: cállate, sufridora, a la señora. Es ese episodio el que dicen. A ese suceso me refiero, gracias por ayudarme. Sí. Y lo mandan sacando a la señora. Y ahí el presidente se desboca. Vamos a hablar de la corrupción. Fíjense la falacia, fíjense todo la mendacidad del discurso del presidente. Por favor, escúchenme bien, esto es un asunto del presente, de hace 3 semanas, refiriéndose al pasado. Dice, ¿quieren hablar de la corrupción? Perfectamente, vamos a hablar de la corrupción. Y dice, en la época de la partidocracia, refiriéndose al año 99, la época de Mauad, en esa época se expidieron unos certificados de depósito reprogramado que tenían un valor del 40% en el mercado y que presentaron a la Corporación Financiera Nacional y se sacaron el 100% y la corporación perdió y el país perdió 1.178 y toda la activación consecuente. Ahí están los banqueros que se llevaron al país inmorales y la tragedia de los migrantes. Ustedes están aquí por ese motivo y toda la vaina. Así fue su campaña, así lo sigue manteniendo ahora. Bien. Detengámonos un minutito ahí. Él fue el que trajo a la palestra el tema. Y vuelve al tema, que él lo conoce muy bien porque yo se la entregué esa información a él. Él sabe eso por mí, porque yo hice la investigación y se la entregué. Por tanto, la conoce y la conoce muy bien. Ok. Aquí el punto importante, si me permites, Francisco. Sí. Si la conoce muy bien, si fuera un hombre honrado intelectualmente, si no hubiera introducido la mendacidad en la política pública, sobre todo en la política de información, si fuese un hombre honesto intelectualmente y moralmente, ¿qué es lo que debió haber dicho? Ese saqueo a la Corporación Financiera Nacional, que en efecto yo lo develé, y que es verdad, se perdió ese dinero contante y sonante, le dejaron papeles sin valor, a lo cual tú te referías y voy a volver, le entregaron papeles sin valor, billusos, como decíamos, de niños, y se sacaron el patrimonio de la Corporación Financiera Nacional, más del 30, casi 40% del patrimonio. Lo que le faltó decir es quién fue el responsable de esa decisión particular de la pérdida de la Corporación Financiera Nacional. El autor, cómplice, encubridor, ejecutor y beneficiario de esa decisión fue Juan Falconi Puig, funcionario de este gobierno de la Alianza País. Funcionario de este gobierno. Ex superintendente de bancos. Que en esa época fue presidente de la CFN, por eso digo, él hizo el decreto, él ahora no quiere reconocer el decreto. Yo he hablado con decenas de juristas que dicen que quien firma con el presidente el decreto es responsable intelectualmente de ello. Además, la ley tiene previsto eso. No es verdad, y tú eres una persona versada en leyes. Si la ley prevé eso, que tienen corresponsabilidad con el presidente, pero suponiendo que el hombre le hicieron firmar de noche, saliendo de una noche triste, y le hicieron firmar sin saber. El tema no es si firmó o no firmó el decreto él, el tema es que lo ejecutó. Lo ejecutó siendo presidente simultáneamente de la Corporación Financiera Nacional y siendo ministro de Estado. Firma el decreto y él simultáneamente en ese mismo día, en esos mismos días, ejecuta como presidente del directorio y sacan la plata de la Corporación Financiera Nacional. ¿Ok? Funcionario de este gobierno, señores de Alianza País, aquellos que luchamos contra la bancocracia,
a su debido tiempo y oportunamente. Aquellos que hemos venido luchando contra la corrupción en cualquier tiempo, en la época de Mauad, y ahora a mí nadie me puede decir que yo me quedé callado en esa época, tuve un lugar protagónico en la pelea contra la banca. Pues luchamos desde el Foro Ecuador Alternativo, donde están mis ex compañeros que ahora también son funcionarios del gobierno y que disfrutan de las mieles de este gobierno por haberse vendido por un plato de lentejas. Pero usted cree que es conociendo todo lo que conocen, sabiendo cómo se armó, y me decían que está aquí para recordarle lo que inició y lo que le da a usted digamos, el por qué hay que analizar con profundidad. Exacto. Para que el pasado, esto fue lo que decían en Milán y lo que ocurrió entre el señor presidente y una ciudadana ecuatoriana de allá. Ecuador ya cambió y hay una figura que me gusta mucho para demostrar este cambio. Hace 16, 15 años veíamos las madres llorando porque sus hijos tenían que partir a otros destinos. Ya también voy a hablar de eso, no sea sufridora, señora. Si no es malcriada y me deja hablar, le voy a explicar de eso. No haga politiquería en este acto. Van a ser derrotados el 19 de febrero. La señora me pide hablar de la corrupción. Ya voy a hablar de la corrupción. Pero qué mayor corrupción que haberle congelado sus depósitos por banqueros corruptos como Guillermo Lasso, que cuando les congelaban 1 millón de sucres, ya se lo devolvieron después de 1 año, pero les congelaron a 10.000 sucres el dólar. Eso era el millón de sucres, $100. Se lo devolvieron arbitrariamente 1 año después, pero a 25.000 sucres dólar. Es decir, le devolvieron solo $40. Le robaron los banqueros corruptos que ahora son candidatos $60, 60%. Eso es corrupción, compañero. Y tener el poder político para llenarse sus bolsillos. O ya se olvidaron cómo ese depósito no se lo dejaban sacar. Le daban un certificado de depósito que los banqueros pillos les compraban con descuento. Si era 1 millón de sucres, se lo compraban 400.000 sucres. Y después, como eran ministros de Mauad, por decreto, obligaron a la banca pública a comprar al 100% ese certificado de depósitos a los banqueros. Con eso se llenaron los bolsillos a costa de las lágrimas, del sudor, de la sangre de nuestros migrantes. Eso es corrupción y jamás lo olvidaremos. Bueno, el señor presidente le acaba de dar la razón, un economista Valencia dice, firmaron por decreto, hicieron esto y es los corruptos. Pero, ¿y usted nos recuerda quién era el que firmó el decreto en ese momento? Un ex embajador o embajador actualmente del régimen, con quien además ha tenido usted algunas confrontaciones, por lo menos verbales, ¿no? El señor presidente, cuando afirma todo, está claro y se ve que usted se le informó entonces, porque si no, o alguien más le ha dicho, porque está claro de lo que pasó. ¿Qué parte se olvida el señor presidente? Se olvida lo que le conviene, dice lo que en ese momento puede ser pertinente. Señora, vean estos banqueros corruptos, estos ministros corruptos, gobiernos corruptos, todos los corruptos de esa época. Pero no tiene la honradez intelectual ni moral para decir, uno de esos ministros corruptos trabaja para mi régimen de Alianza País ahora. ¿Por qué no lo dice? ¿No es eso una extensión de la corrupción que usted a sabiendas de lo que pasó? Porque yo se lo dije. Yo le presenté el informe firmado por todos los funcionarios de la CFN y él tiene toda la documentación que yo le di, que después presenté a los tribunales de justicia y a los órganos contralores que se han callado y han tapado todo, de los cuales son responsables penalmente. Ojalá y Dios quiera que cambie la administración del país, porque en pocas semanas más se conocerá todas estas trafacías y todos irán en fila a los jueces y espero que todos vayan a la cárcel, aunque sea cosa del pasado. Es el presidente el que lo trajo ahora a tiempo presente y denotando, y él mismo calificando de toda la corrupción. Si hubo esa corrupción, ¿cómo pudo él cohonestar ahora esa corrupción de esa época? Economista Valencia, ¿usted puede cuantificar en su informe? Se dijo, vean, la pérdida del país es tanto, porque siempre se quedó en duda de, unos hablan de 5.000, otros de 8.000, y en los últimos discursos hemos oído que ya son 12.000 millones de dólares, y yo recuerdo informes del Banco Central
de recuperación hasta el 93%. Muchos de esos edificios ahora son oficinas públicas. Algunas propiedades ya no se sabe de quiénes son. No hay una liquidación del famoso fideicomiso, no más impunidad. Y entonces, claro, uno dice, si no se ha liquidado, por lo menos dejar en claro quiénes son los actores principales de eso. Se puede hacer eso porque si no van a decir, claro, el señor Lasso es banquero, el licenciado Moreno no, y banquero que ha sobrevivido. Algunos dicen, sí, lo honesto es que ha sobrevivido. En este libro, que yo lo he presentado varias veces y que lo pongo una vez más, no sé a qué cámara, porque como esto Sí, ustedes está bien, lo pasan después en Democracia TV y se exhibe en las... Este libro yo lo he exhibido muchas veces, se llama Los secretos del feriado. Aquí está toda esa historia, toda esa historia. Lo escribieron Fernando Villavicencio y Clevers Jiménez, dos patriotas, que como muy bien ha dicho León Roldós, un gran ecuatoriano, al día de ayer, habrá que hacerles un homenaje por haber denunciado todas estas trafacías que Correa y su séquito y su pandilla la han ocultado y que no quisieron cobrar a su debido tiempo y por tanto es corresponsable de la pérdida de la corporación. Aquí en este libro y en varios documentos que he exhibido, en el informe que le presenté al presidente, las pérdidas en ese entonces llegaron a 8.000 millones de dólares. Lo de la corporación era aproximadamente una cuarta, una quinta parte, un poquito menos. Pero el total fue 8.000, está en el informe que presentamos. Y en ese informe, evidentemente, se presentó eso como 8.000 y fue una tragedia porque 8.000 para esa época es una barbaridad. Es lo mismo que si ahora dijera, traído los 8.000 de ese entonces a valor presente, 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares es el equivalente al tiempo presente de esos 8.000 de la época. Cuidado que aquí no es que el pasado se ha olvidado, yo no dejaré que esto se olvide. Aquí habemos ecuatorianos para defender las trafacías y como es para defender a aquellos que fueron causantes de las trafacías de entonces y las trafacías de ahora. Impune, ¿no? Por supuesto. Que no quede impune. La impunidad daña más allá de lo que puedan hacer la justicia. Esa frase tuya es relevante siempre, porque quienes hemos sido formados moralmente desde niños y que hemos mantenido la línea moral y ética hasta ahora, sabemos que la impunidad es el peor de los males más que la misma corrupción. ¿Por qué? Porque si uno devela el acto de corrupción, no lo castiga y no recupera ese dinero, se hace una costumbre, pasa a ser parte de la conducta de los funcionarios públicos de entonces y de ahora. Además, y en consecuencia se perdió 24.000 millones ahora y ahora se siguen perdiendo decenas de miles de millones de dólares. Normal. Ya se ha hecho un asunto normal. Y encima de eso, siendo normal, ya voy a demostrar que Correa se involucró además con cantidades adicionales dentro del mismo tema del feriado bancario de ese entonces y ahora voy a explicar. Por favor. Y voy a dejar un documento que no lo he exhibido hasta ahora porque tengo una cantidad de cosas que no las he podido decir, ahora lo voy a hacer. Pues es insólito, infame, inmoral a todas luces, de que un presidente en Milán diga, miren cómo ellos hicieron esto. No, señor Correa, usted es tan culpable de lo que se hizo entonces como lo que se está haciendo ahora. Y no me refiero solo a la refinería de Esmeraldas, y no me refiero solo a lo de Palo Azul, y no me refiero solo a las hidroeléctricas, que ahora ya se sabe todas las trafacías que están sucediendo, o que en este gobierno. Es el hecho de haber tapado. Primero, Correa es responsable penalmente ante el país. Yo en esto le quiero decir a Guillermo Lasso, sobre quien me voy a referir después de un rato. Él dice que el presidente y los ministros son responsables políticos. No, mi querido señor Lasso, no son solamente responsables políticos. Hasta ahora son responsables morales, éticamente responsables ante la faz del país, se haya o no recuperado, se haya o no sancionado, porque usted también es corresponsable de haber tapado y haber impedido la recuperación de ese dinero que se perdió para siempre, y de haberse involucrado en su gobierno en el año 2010, aumentando esa cantidad, habiendo revivido esos papeles que ya, como tú decías, Francisco, hace un rato, no fueron declarados nulos por el Congreso, sino por el Tribunal Constitucional de esa época. Esos papeles fueron declarados nulos, sin valor, porque nunca fueron legalmente emitidos, correctamente emitidos. Un papel
que nominalmente está escrito que vale 100. Si en el mercado se pagó 40, el que haya ido a una institución pública y que le den 100 en lugar de 40 es un saqueo, sin haber observado las leyes siquiera correctamente, sino con un simple decreto. Eso tenía que haber tenido el informe favorable del Banco Central, del directorio del Banco Central, del Ministerio de Finanzas. Tenía que haber habido informes de Procuraduría, de Contraloría, a ver si se podía, no se. Nada no se hizo, con un simple decreto se sacó esa plata y por tanto se causó un grave perjuicio al país. El hecho de que el presidente de la República, en este gobierno en el año 2010, revivió esos papeles, lo que quedaba en el balance de la corporación fueron 282 millones de dólares. ¿Los revivió? Los revivió. Pese a la decisión del Tribunal Constitucional en ese entonces, ahora Corte Constitucional. Exactamente. ¿Sí? Ya la máxima autoridad en materia constitucional los declaró sin valor. Así es. Y por un decreto de Gustavo Noboa retiraron los papeles del mercado y se quedaron en la corporación. Los retiraron y ya no pudieron seguir transando. Esto desde el año, si no me equivoco, 2000, 2001, por ahí. El detalle del año puedo equivocarme, pero hace mucho tiempo ya fueron retirados. Retirados ya no podían seguir circulando. Por arte de magia, o como los abogados suelen decir, por arte de Birli-Birloque, el presidente Correa manda, si no me equivoco, a través de quien le conesta todo este tipo de actitudes, manda a la Asamblea Nacional actual, en ese momento presidida, si no me equivoco, por el señor Cordero, si no me equivoco, manda y pide que revivan esos papeles en el año 2010, 8 años después, sin que haya habido las condiciones de emergencia. Ya no había un feriado bancario, ya no habría crisis bancaria, y evidentemente no podía revivir los certificados que en ese entonces pudieron haber tenido sentido para que los ahorristas puedan pagar sus deudas dentro de la banca. Aquí ya no había la crisis bancaria, ya se había superado totalmente, y él, sin ninguna consideración con nadie, manda, y sin que nadie sepa, en una disposición transitoria en el Código de las Finanzas Públicas, que como todos los abogados saben es un reordenamiento de leyes que se han modificado, de párrafos que se han cambiado. Una codificación total de la ley, digamos. Eso es. O sea, el unificar todas las leyes en una de las que están vigentes y cuáles se habían eliminado. Sí, una ley que no tenía ninguna importancia, nadie le paró bola porque no creaba impuestos. Y si fue una transitoria. Nadie paró bola y le meten en una transitoria y reviven esos papeles. En la disposición transitoria número 14 en el año 2010, en este gobierno del señor Correa. Reviven esos papeles. Y obviamente la corporación que los tenía los entrega al Ministerio de Finanzas en compensación por un crédito que ya le había entregado un gobierno anterior a la CFN. Y así entre gallos y medianoche hay exministros de Finanzas que consideran que eso fue un peculado si es que se lo llegaba a hacer. Nadie lo quiso hacer en 8 años hasta que llegó Correa y sí lo hizo. Él fue el que conecta la vaina y comete un nuevo peculado. Esto no lo digo yo, sino los abogados. Le pagó, para poner en claro, le pagó de la corporación financiera, reviviendo estos papeles, pagó una deuda al Ministerio de Finanzas. Claro, o sea, le pagaron con nada. Sí, adquieren una deuda del Estado con intereses, con un organismo internacional, el Estado tiene un costo y el Ministerio de Finanzas recibe papeles sin valor. Claro, y no tiene frente a quién redimirlos entonces. Para nada. Se borraron de los balances nomás. Exactamente, pero este gobierno borra de los balances lo que le da la gana. Claro, pues. ya en el Seguro Social. En el Seguro Social viene un gato y le dice esto hay que borrar porque me da la gana. Si en una pequeña empresa, en una tienda de abastos o en una empresa cualquiera, peor en un banco privado y no se diga en el Instituto de Seguridad Social, viene alguien y le quita una cuenta, eso es un delito. Claro. Yo no tengo ningún presidente, por más presidente que sea, de directorio o lo que sea, decir esta cuenta ya no va y la borra. Y está ahora previsto en la ley lo que hay que hacer para sancionar eso. Por favor. Pero economista Valencia, esto que usted nos acaba de decir, que parece que la voluntad del presidente entonces era más que la ley. Uno diría, el señor presidente cuando dice que Lazo ha estado ahí, ¿tiene nombres usted de todos los banqueros? Estos fueron los banqueros que más se beneficiaron, estos fueron sus abogados que más se beneficiaron y ganaron plata. ¿Hay una lista y en esa lista está o no está Guillermo Lazo? Yo, a su debido tiempo, mientras ejercía las funciones de presidente del directorio, luego de analizar
los sucesos, porque cuando yo llegué hubo muchas denuncias y yo tenía la obligación de hacer conocer al país el proceso que se estaba haciendo. Al principio recibimos información de entre los tantos banqueros que tuvieron que ver con este asunto. Se publicó la lista de los banqueros, más bien dicho, de los bancos, perdón. Y obviamente al principio yo hice una declaración de que eventualmente el señor Lasso estaba involucrado, porque así recibí su banco estaba ahí. Yo no fui a atacar a nadie, yo fui a trabajar por el desarrollo económico del país. Fue el presidente que conformó la comisión. He dicho en esta misma emisora que cuando se conformó la comisión, ¿sabe a quién quiso poner como miembro de la comisión, Francisco? Cuando me dijo él, vamos a estudiar el perjuicio a la corporación y a toda la banca, los 8.000 millones y los 1.178 de la corporación. ¿Sabe a quién quiso poner como miembro de esa comisión investigadora de los sucesos del año 99? A Pedro Delgado, a su primo, en la comisión que yo iba a presidir y que yo no lo acepté por nada del mundo. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que Pedro Delgado... ¿A usted ya lo conocía, sabía que había trabajado? Yo no lo conocía, este sujeto, no tenía ni idea quién era. ¿Él tenía alguna información de quién era y le hizo saber al presidente? Es que en el informe, es que todo esto nace de un informe sobre la crisis bancaria y la pérdida, así se llamó, de la corporación, en virtud de la expedición del decreto 1492, mediante el cual se crean los CDRs, porque había esa información. Los funcionarios de la CFN, los más altos, desde el gerente, fueron los que me pasaron el informe, y ahí asoma el nombre de Pedro Delgado. Y ahí usted no le aceptó como miembro. Como es obvio, no tenía ni idea quién era. Voy a la presidencia y Correa le quiso poner a su primo en la comisión investigadora, sabiendo que su primo había sido el que presentó en el directorio como gerente de riesgos del gobierno de Mauá, de la CFN. Al directorio presenta el mecanismo mediante el cual tanto los CDRs que tenían que ejecutarse como el cambio en la política de riesgos de la CFN como banca de segundo piso, en donde se perdió la mitad de los 1.178 y la otra mitad por los CDRs. Sabiendo todo eso, que yo se lo entregué al presidente, en donde estaba involucrado en ambos casos el primo de él, le quiso poner en la comisión. Salté hasta el cielo porque dije, ¿quién es este señor Delgado? Y un amigo mío, cuyo nombre no lo quiero mencionar ahorita, me dice, ahí está sentado en la mesa. Y ahí lo ubico personalmente a Pedro Delgado. Le quiso poner al primo para que investigue al primo, para que investigue a uno de los presuntos malhechores de este asunto. Le quedo viendo, yo digo, no puede ser, este gato no leyó, me refería el gato al presidente, este no leyó el informe. Eso es lo que yo pensé, no leyó el informe. Entonces le hago muecas, le digo, ¿cómo me puedes meter a un gato que está involucrado en este asunto? Y me dice, ¿qué me estás diciendo? Y como no me entiende, le digo, un momentito, deme 48 horas para conformar una comisión digna. Le propuse a Ramiro Larrea, a Víctor Corral, al monseñor obispo de Riobamba, a Jorge Vivanco Mendieta, que es un gran luchador anticorrupción, lamentablemente fallecido. Y dame 48 horas y te propongo los nombres, y me aceptó a los 48 horas. Me lo comía Pedro Delgado. Me lo comía Pedro Delgado porque estaba involucrado en el tema. Falconi, Delgado, Ñaños, porque se saquearon a la corporación, como he dicho miles de veces, y después pasaron juntos a la superintendencia de bancos. El uno de superintendente en el gobierno de Noboa, ya, caído Mauad, pasa de superintendente de bancos, el que había sido propiciador del saqueo de la corporación, de superintendente de bancos en el mismo gobierno, y de intendente de bancos Pedro Delgado. En esta emisora, cada vez que yo hablo, Falconi llega desde el exterior. Siempre que yo hablo a los 3 días está aquí. ¿Cuánto le costará al país los viajes desde Europa acá, de este embajador del actual gobierno, a hacer la réplica? Y nunca me has replicado nada. Viene a insultarme, a meterme en el asunto de la secretización, informe del cual estoy orgulloso, porque gracias a ese informe se salvó cantidades enormes al país, porque esa decisión fue cargada a los empresarios que tenían papeles, se les cargó con un impuesto, con una comisión de riesgo cambiario y con tasas de interés mucho más altas que las del mercado. Pagaron, y en la época del doctor Hurtado no se perdió un solo centavo. En la época que estuvimos, yo era un funcionario de 7ª categoría y por tanto no era responsable ni legal, ni política, ni éticamente de la decisión. El informe suyo es a la Junta Monetaria. Por supuesto. Y la Junta es la que decidió. Pero por supuesto, y sin embargo, ¿sabe lo que dijo aquí en esta emisora Falconi? Que los autores de eso, los verdaderamente responsables, eran personas caballerosas, honorables, contra los cuales no tenía nada que acusarles. Y me acusa a mí, que yo era un funcionario como su gerente de capitales,
informe del cual algún rato, como buen economista que me creo ser y un ignorante de la economía, explicaré al país por qué estoy orgulloso de ese informe y no tengo nada que Porque reprocharme. además la secretización también ha servido para estigmatizar el momento Claro, político, ¿no? claro. Y no se ha explicado, valga la oportunidad Así de decirle, es. no se ha explicado lo suficientemente bien. Debería el tema, explicarse. ¿no? Economista, para volver al tema de cómo va a funcionar el feriado bancario o cómo va a ser usado en la campaña, por lo que se escucha, ya hemos visto algunos en el WhatsApp, en las redes sociales, se ve ya una forma de publicidad prohibido olvidar. Claro. Prohibido olvidar quiénes fueron. Y claro, el señor Lasso ha sido ministro del doctor Maguad, ha sido gobernador, ha sido presidente de una fundación en Guayaquil, además de presidente del Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil se benefició de este manejo, cambió los CDRs al 40% y redimió al 100%. Hay alguna cantidad que podríamos decir, en esta cantidad, en este estilo de negocio, ganó el Banco de Guayaquil, se benefició, o cuál sería el papel del Banco de Guayaquil en esto. De toda la información que yo manejé, estuve a cargo de esto aproximadamente 4 meses, en circunstancias muy especiales, porque no es que cobramos un sueldo por eso, ni honorarios, ni cosa por el estilo. Nosotros no somos de los que cobramos $1.600.000 porque le dan un puesto en Ginebra. No, nosotros no cobramos nada. Yo tenía mi sueldo de la corporación y con mi gente y con los técnicos hicimos todo lo que pudimos hacer. Obviamente no llegamos a hacer una auditoría profunda porque esas auditorías les corresponde a la superintendencia de bancos que no la habían hecho. Ley. Con toda la institucionalidad y con toda la cantidad de gente que tiene, no la habían hecho nunca. Ni la Contraloría tampoco. Entonces, en el lapso corto que yo estuve, en toda la información que recibí, porque yo abrí las puertas para que todo el que quiera ir a testificar y deje información nos entregue. De todo lo que recibí, yo no encontré evidencia alguna, ni que el Banco de Guayaquil, ni que su presidente haya estado involucrado en el feriado bancario. Ni que se haya beneficiado no lo encontré. de eso. Y por tanto, aunque al principio así lo había dicho y así lo había informado cuando tuve información de que sí estaba, y a la vez comprobado de que no estaba, porque además de él fue el único banquero, el único que fue a declarar en la comisión por voluntad propia, no porque lo haya invitado. Yo de hecho no dije a alguien venga y opine. Todos los que quisieron y sabían fueron y opinaron libremente. Todo eso está grabado en versiones magnetofónicas que las entregué a todas las autoridades y todos los fiscales, contralores de esa época, sobre todo el actual, el señor Polides, también corresponsable por haber tapado, porque no hizo el informe y tampoco lo hizo el fiscal. Ellos son también responsables penalmente. Yo seré un economista de 5ª categoría, pero un poco de ética y de leyes sí sé. Bueno, entonces, cuando vi que no había nada, y además no solo es que yo vi o no vi, sino todos los miembros de la comisión, pues, porque la comisión era un órgano que actuábamos todos con votación y en reuniones, y por tanto fue Monseñor Víctor Corral el que conoció, fue Ramiro Larrea el que conoció, y Jorge Vivanco en una primera parte que después salió cuando empezaron a atacar a la prensa. Entonces no fue una opinión mía, sino siempre como cuerpo colegiado. Las decisiones y la información era cuando conocimiento conocimos de todos. que Guillermo Lasso no tuvo nada que ver en el feriado, porque él había sido gobernador del Guayas, y los gobernadores no entran al frente económico, nunca han entrado. Y cuando fue ministro, por un mes, ya había pasado el feriado bancario. Y por tanto, no era físicamente posible. En las redes sociales ahora circula una versión del propio Correa que reconoce que él entró después del feriado. No obstante, le atacan. Entonces, bueno, como yo vi que no tuve evidencia de ello, porque además en el informe que él presentó las operaciones del Banco de Guayaquil, qué tratamiento dio con un conjunto de CDRs, y cuando los presentó, el Banco de Guayaquil no se benefició con ni un solo centavo. Como es obvio, los técnicos... los recursos de sus clientes, entonces. Absolutamente. Entonces, ¿yo por qué tenía que acusarlo? Mandé una carta a la revista Vistazo, si no me equivoco, diciendo que de las evidencias que teníamos, Guillermo Lasso no era responsable. Eso dio lugar para que 5 años después, o 6 años después, en Ecuavisa, Alfredo Pino Argote me entrevista y me pregunte lo mismo que usted está haciendo ahora. Y yo dije, al principio creí que sí, después cuando encontré vi que no, y por tanto mandé la carta y Guillermo Lasso no tuvo nada que ver con el feriado bancario.
¿alguien le podría decir que este certificado de honradez, de buena conducta, de honorabilidad, como quieran, que usted le acaba de dar y que le ha dado al señor Lasso en algunas intervenciones, es política porque usted está resentido con el presidente, porque no han podido probar las cosas que usted ha dicho que han pasado económicamente en el Ecuador? Y le podrían decir, este señor al que yo le voté del trabajo por tal cosa, hay un resentimiento. Esa interpretación le molesta. Claro que hay que contrastar con el enorme respaldo que usted ha recibido de los ecuatorianos y la palabra, tanto que el certificado que acaba de hacer y que ha hecho tiene un peso específico, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto? Gracias, Francisco. Lo que usted dice a mí me honra porque le voy a decir por primera vez, yo nunca me auto alabo ni me hago propaganda de mí mismo, lo contrario. Solo vengo a los medios cuando me invitan, nunca me he palanqueado una entrevista. Bueno, yo le digo lo que sus alumnos y la ciudadanía dice, y lo que algunos que le conocemos tenemos el honor de haberlo tratado. ¿Sabe? Gracias, estimado Francisco. A mí me honra eso porque puedo decir con toda tranquilidad cuando yo aquí en Radio Democracia el 22 de diciembre dije ya en una forma un poquito más explícita todo lo que estoy diciendo ahora, que ahora voy a llevar un paso más allá, si usted me lo permite. Sí. ¿Sabe cuántas personas entraron a Facebook, a Twitter, a WhatsApp? Más de 300,000 personas saben mi opinión y conocieron, cosa que a mí me honra porque no soy candidato para nada. Yo políticamente nunca he tenido nada con nadie porque nunca me afilié a ningún partido político. A Guillermo Lasso lo conocí cuando fue alumno de la universidad porque era amigo de Mauricio Yepes, de Mauricio Pozo, que eran compañeros de esa época y lo conocía. Pero nunca he tenido... ¿Fue su alumno también? No llegó a ser mi alumno, estuvo creo que un semestre y no coincidió con mis cátedras. Pero lo conoció ahí en la universidad. Lo conocía, saludábamos y todo. Pero claro, cuando yo al principio denuncié su nombre, él se molestó y me mandó un calificativo bien fuerte, lo cual implica que yo no lo hice ni por... para agradar o desagradar a alguien, sino porque ahí estaba la denuncia. Y esa era mi obligación en base a los documentos que los funcionarios con su puño y letra firmaron en los documentos que están, y ahora le voy a enseñar, están en la Fiscalía. Esos documentos están en la Fiscalía. Le adelanto esto, porque Falconi siempre que hablo yo viene acá a la réplica y nunca ha replicado nada, porque una persona honrada, porque todo el mundo tiene derecho a su honra. Si yo hubiera dicho alguna cosa inexacta, ¿qué es lo que le correspondía decir a Juan Falconi? Venir acá y decir, señor, mentira, la Corporación Financiera Nacional no perdió ni un centavo, y por tanto usted me está acusando de algo ilegal y que me meta a juicio, pues. Pero como eso está en los balances de la corporación, la pérdida, hasta el presidente actual reconoce la pérdida y dice que ahí hubo corrupción. Nunca dice que hubo pérdida. Cuando yo me refiero a los 282 millones de dólares que este gobierno los recibió, nunca han dicho, no es verdad que los revivimos y que el país perdió 282 millones adicionales. Adelanto en decir que si no hubiera habido en circulación esos papeles, no se podía recibir en la corporación la venta de EQ2, que la hizo Pedro Delgado. Pedro Delgado tiene una sucesión de actuaciones antes y ahora, como funcionario de este gobierno, igual que Falconi. O sea, vuelven a revivir y venden EQ2 con certificados de depósito reprogramado. ¿Cómo es posible que paguen una empresa, la más grande ingenio azucarero del país, con certificados de depósito reprogramado? Que ya estaban dados de baja. Ya estaban dados de baja y que los vuelven a revivir. Los abogados dicen que cuando hay autoridad de cosa juzgada, cuando ya un tribunal supremo decidió eso y cuando un decreto los retiró del mercado y ya no habían las condiciones económicas ni los órganos que hubieran podido aprobar. Había extinguido la validez de eso, dirían, ¿no es cierto? Así es. Mi interpretación de esa compra de EQ2 con certificados de depósitos reprogramados, revividos inmoral e ilegalmente y antitécnicamente y antifinancieramente, se regaló EQ2 y quienes estuvieron tras de la venta de EQ2. Uno de ellos, Pedro Delgado, porque es el que manejaba las empresas públicas. Del resto no me consta mucho, aunque tengo mis sospechas. Y en fin, todo lo que estoy diciendo, y hago hablar de Guillermo Lasso, no crea que estoy evadiendo. No. Yo ya dije que mandó una carta a vistazo. Acaba de decir digamos, lo que había que decir sobre el señor Lasso, sí, pero creo que algunas cosas podrá ampliarnos sobre, incluso pedirle a usted que nos diga si encuentra ya una propuesta económica del señor Lasso para enfrentar lo que usted también ha develado, la quiebra en algunos casos que usted supone tiene este país económicamente. Pero por supuesto que sí. Por primera vez en mucho tiempo, más bien me han dicho por primera vez en todo este tiempo, voy a entregar públicamente un documento que es la razón por la cual ahorita están perseguidos, enjuiciados, en una forma absolutamente injusta e infame,
Y yo aquí recurro a las bienaventuranzas del Evangelio, que dice, benditos aquellos que son perseguidos por amor a la justicia. Este es el caso de Clevers Jiménez y de Fernando Villavicencio. Clevers Jiménez, el 2 de abril del año 2013, ya presentó una denuncia ante el fiscal Chiriboga con la recepción que la expongo aquí ante las cámaras. El mismo 3 de abril de 2013 está recibido en la Fiscalía General del Estado en su correspondencia oficial en un documento 04537. Lo que yo digo ahora, ya Clevers Jiménez denunció a la Fiscalía la pérdida para el país de esta cantidad tan cuantiosa. Voy a leer 3 párrafos, por favor, con tu venia. Por favor, sí. En la página 3 dice, la gerencia, o sea, con mayor precisión, en la página 6 del referido informe de auditoría del 25 de mayo del 2000, se sostiene, comillas, la gerencia de riesgos propuso la modificación de la norma para evaluar a las EFIs. Esta recomendación da lugar a que la CFN asuma riesgos que no fueron oportunamente cubiertos. Ciertas instituciones financieras calificadas por primera vez como DOE no se llegaron a recuperar y la corporación no obtuvo garantías reales como aconteció con los bancos Financorp, Finagro, Tungurahua, Unión, Occidente y Bancomex. Algunas IFIs no aceptaron las calificaciones de la SFN, negándose en varios casos a ceder garantías como sucedió con los bancos Austro, Pacífico y Previsora. Para exponerlo otra vez a la luz del sol y según el examen de auditoría, la responsabilidad de la aplicación de la tantas veces citada metodología de evaluación a las instituciones financieras recaería en Pedro Delgado Campaña, el primo del presidente, este último es cita mía, cuando ostentaba el alto cargo de gerente de riesgos de la CFN. Ahí está la mitad de la responsabilidad de Pedro Delgado por haber permitido que la corporación pierda una cantidad de dinero enorme por haber cambiado las normas de riesgo. En la página 8, dice, en el referido proyecto de decreto, ahora sí me refiero a los CDRs en concreto, en su artículo 2 se establecía que las instituciones financieras podrían cancelar sus obligaciones con la Corporación Financiera Nacional mediante la entrega de certificados de depósitos reprogramados que se encuentran amparados por la garantía de depósitos, añadiendo que la Corporación Financiera Nacional y la EGD están obligados a recibir los certificados a valor nominal. El decreto establecía que la corporación no tenía poder discrecional, le presentaban un papel de 40 y tenía que entregar 100. Aquí dice, está ya en la fiscalía denunciado esto. Y voy a dar insólito, infame, en la página 9. Como se puede observar, estos funcionarios del régimen de Mauad Delgado, aquí voy a añadir yo, y también del gobierno de Rafael Correa de Alianza País, que se jacta de haber atacado al feriado bancario, se inmiscuyeron al tapar eso y en haber ampliado con 282 millones las pérdidas para el país. Repito. Como se puede observar, estos funcionarios del régimen de Mauad, Delgado Campaña y Falconi Puig fueron los responsables del perjuicio causado a la CFN y presumo que mediante el tráfico de influencias, que como usted sabe, Francisco, es otro delito, favorecieron a las instituciones financieras privadas en perjuicio de los intereses del Estado ecuatoriano. Y a párrafo seguido, durante el juicio político al ex superintendente de bancos del gobierno de Gustavo Noboa, Juan Falconi Puig, de la revisión de varios CDRs emitidos por el Banco de Progreso, se evidencia que más de $1 millón en CDRs fueron suscritos a la orden de la compañía Plain Bridge, empresa constituida en el paraíso fiscal de Panamá, con un capital de apenas $10,000, cuyo directorio estuvo integrado a la fecha de emisión de los CDRs, ¿ok? Por la señorita Priscila Falconi Avellán en calidad de presidenta, hija del entonces superintendente, dice la denuncia. La secretaria de Falconi, Marta Quintana de Loaiza, quien aparece cobrando los CDRs al 100% y con intereses, acción que resulta incompatible si consideramos que varios de estos documentos son endosados a la CFN entre los meses de noviembre de 1999 y mayo del año 2000, fechas en las que el señor Falconi Puig ejerció las funciones de ministro de la Producción, presidente de la CFN y superintendente de bancos de los gobiernos de Mauad y Noboa. Falconi, cuando habla, hago un paréntesis, voy a terminar en el siguiente párrafo, hago un paréntesis porque cuando yo digo viene acá y dice que no tiene nada que ver con Pedro Delgado, a mí no me metan con Pedro Delgado, no tengo nada que ver con Pedro Delgado. Pedro Delgado ya estaba en la corporación cuando llegué y según él también estaba en la superintendencia como intendente cuando él llegó. En el libro al que me he referido están los documentos intercambiados entre Pedro Delgado,
Jorge Guzmán y Falconi, en donde se hicieron los decretos por parte de estas tres personas. Termino esta parte. A esta evidencia del tráfico de influencias se suman otras, como aquella en la cual la joven hija del entonces ministro figuraba como poseedora de esos millonarios CDRs del Banco del Progreso, o peor aún, aquel hecho revelado en el juicio político al ex superintendente de bancos, en donde se desprende que una firma vinculada familiarmente al entonces ministro recibió pagos supuestamente injustificados del Banco del Progreso. Me parece que hay otra parte aquí que es importante y no leo nada más porque yo sé muy bien que la dinámica de una radio no debe abusarse de estas cosas, pero como me referí a estos papeles que también dio vida a este gobierno, este estico, el que estamos ahora viendo que quiere ganar las elecciones a como dé lugar. En la página 13 de la denuncia de Clevers Jiménez ante la Fiscalía dice, paradójicamente, el presidente Rafael Vicente Correa Delgado, no me equivoqué, ¿verdad? Esos son sus nombres completos, presenta en el año 2010 a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, incluyendo la cláusula transitoria 14, orientada deliberadamente a dar vida, entre comillas y con negrillas, a dar vida a los papeles basura que estaban en la CFN. Los gobiernos y las autoridades de la CFN que se han turnado desde el año 2000 hasta la fecha, en lugar de recuperar esos 282 millones de la banca corrupta, prolongaron y ahondaron el perjuicio y la impunidad. Este documento de Clevers Jiménez coincide con el gobierno, que se llama la banca corrupta, funcionarios corruptos, prolongaron el perjuicio y la impunidad. Pero la señal de mayor irresponsabilidad con el país se registra con la aprobación de la referida transitoria 14, con lo cual se pretende transferir el perjuicio al pueblo ecuatoriano. Por esto le persiguen a Clevers Jiménez y por el libro también a Fernando Villavicencio. Clevers Jiménez y Fernando Villavicencio hablaron conmigo y obviamente cuando me consultaron yo les dije que estaría encantado de ir a declarar. Cuando me dijeron si quisiera ir a declarar, no es que quisiera, es mi obligación ir a declarar. Y ellos estaban poniendo ya un alcance a esta denuncia con fecha del mes de diciembre para actualizar con nuevos documentos que ellos consiguieron a través de un juez y otros que yo se los entregué. Estaban dispuestos ya a actualizar esto, la denuncia de esta fechoría, y justo ahí cayeron la extensión de la persecución. Ahí los pobres tienen que estar refugiados. O le han comentado qué ha pasado con esta denuncia, si se inició un trámite o por último si le han dado de baja porque consideran que no se ha archivado. ¿Alguna cosa se ha hecho? Ellos tienen la percepción de que en efecto se instruyó para que se inicie el proceso. Ya. Porque alguien debe haber de trámite, de oficio, dicho que esta denuncia empiece. Pero desde ahí se ha tapado completamente. La Fiscalía es el gran órgano en donde se consolida la impunidad, la mendacidad, la mentira. Ahí hay responsabilidades graves como hay en la Contraloría. La Contraloría dice que ha hecho 2.200 informes y con eso cree convencer a los ecuatorianos de que es un tipo que ha actuado en defensa del país, cuando el total de denuncias chiquititas, pequeñitas, sumadas, no llegan a 650 millones de dólares, cifra que la dieron ellos y el ex fiscal Pesantes, de que en total era 650 millones de dólares, cuando solo el perjuicio para la corporación, en valor nominal de la época, 1.178, el doble, y ahora 3.500, 6 veces más, 7 veces más, y además, compare los 650 millones denunciados por la Fiscalía y la Contraloría, que nadie ha salido castigado, con un volumen de 302.000 millones de dólares, entiéndame bien la población, 302.000 millones comparados con 650 que no llega ni a 1.000. En 302.000 el porcentaje es 1 en 300.000 que ha hecho la Fiscalía. ¿Y dónde está la fiscalización y las auditorías de la diferencia de 290.000 millones de dólares en obras que es lo que deberían más o menos? Fiscalía y Contraloría que nunca fiscalizan ni controlan nada porque todas las denuncias han venido de afuera. Ahora que está cuestionada la refinería por obra y gracia de Fernando y de Clevers, recién ahora la Contraloría empieza a analizar 300, 600 contratos y lleva creo que 42 o 82. Ahora cuando ya fue denunciado, ¿y por qué no lo hizo antes? Y lo hacen por propinas y coimas y no en los contratos. Voy a decir también por primera vez, porque este país no puede darse el lujo de que el presidente venga a la República, venga y mienta y no asuma su responsabilidad. Mentir es no decir que un funcionario suyo estaba involucrado en el feriado bancario del año 99, Juan Falconi Puig,
¿Cómo es posible que se calle? ¿Cómo es posible que los historiadores, que son cronistas del diario El Telégrafo, cuando hacen la reminiscencia de eso, no mencionan el feriado bancario y los responsables que están en este gobierno, Pedro Delgado y Juan Falconi? Yo no puedo, ante la faz del país, ante mis hijos, ante mis amigos, ante usted, quedarme callado en esta vaina y que asomen moralmente impolutos y le aplaudan en las manifestaciones y venga el actual candidato a decir que el señor Guillermo Lasso tal o cual ha hecho tal o cual cosa. Mentira. ¿Usted cree que este tema va a volver en la campaña electoral? No me cabe ninguna duda, ¿Sí? Porque eso yo voy a estar ahora y no tengo ningún ¿Usted escrúpulo. ha conversado ya con el señor Lasso? Le soy sincero totalmente, no he conversado con él 4 meses en su campaña. Yo me propuse cuando volví a los medios el entregar toda la información que tengo, tanto económica cuando trabajaba en la universidad, ahora he actualizado las cifras, y he dado conferencias en más de 20, 25 foros, en donde he dado conferencias al Partido Social Cristiano, a la Izquierda Democrática, a Pachacutic, a las cámaras de la producción, a los clubes rotarios de Leones, a todos los gremios que me han invitado. Ha sido casi militante entonces del trabajo que le encomendó este gobierno, además. Por supuesto. Sí. Pero o sea, ahorita me usted refería... le cumplió y eso le ha traído dificultad. Bueno, yo termino diciendo que entregué toda mi información económica y además dije que este era un momento, lo dije hace 3 años, lo dije hace 2, lo he dicho hace 2 meses, este era un momento en donde por primera vez creía yo que tenía que haber un gobierno de transición, porque no veía matándose entre social cristianos y izquierda democrática Pachacútix en un momento en que el país tiene una crisis monumental, seguramente la peor de la historia. Entonces me propuse ayudar a todo el mundo, con mis cifras modestas, lo que usted quiera, pero entregué a todos. Y por tanto no apoyé a nadie en la campaña, porque me sentía comprometido con todos y creyendo que todos debíamos unirnos para echar abajo esta dictadura. Yo le de rogar que me dé al final, cuando ya esté cerca, para leer 2 o 3 citas de Juan Montalvo sobre la corrupción, porque el país con sus mejores hombres tiene que darse cuenta de eso. Bueno, me propuse no intervenir y no he intervenido y por tanto no he hablado con Guillermo durante la campaña. Su propuesta es de él. Pero ahora que estamos a punto de dilucidar el tema y que ahora sí el pueblo ecuatoriano logró parar el fraude que estaba hecho y que continúa todavía haciéndose en la segunda vuelta, y yo algún rato hablaremos de eso, me propuse ahora sí, definido el candidato, apoyar al candidato. Lo hubiera hecho si hubiera estado Paco Moncayo, por supuesto, hubiera estado Cintia también, porque me merecen el más alto respeto los dos. Ahora que es Guillermo... ¿Usted va a respaldar a Guillermo Lasso? Le he puesto ya un correo y asumo mi responsabilidad ante todos, diciéndole a él, felicitándole por la tarea que ha hecho, porque ha hecho una tarea magnífica en defensa de la democracia y de la institucionalidad del país, y diciendo que en el primer chance que tengo, que es apoyaré su candidatura para la segunda vuelta. Yo, solito, sin que me lo haya pedido nadie. Valencia, pero ¿no le parece que ahí le podrían decir, no, como ya está en la campaña, viene diciendo algunas cosas y ahora ya trae otras que no son la verdad, y le puede atacar también el presidente diciéndole que, claro, que es otro más de los que están haciendo campaña por Lasso? No, pueden decirme cualquier cosa. Hasta ahora, gracias a Dios, nadie ha contradicho ni mis cifras, ni toda mi denuncia sobre estas fechorías, ni el presidente, ni nadie. Que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, es capaz de eso y mucho más. Que lo haga, le invito a que lo haga. Y le invito a que lo haga con todo lo que él quiera, porque aquí recién empezaré a sacar todos los documentos que tengo, que no lo había hecho antes por no poner en predicamento a las instituciones que debían haberlo hecho, porque, por ejemplo, le voy a decir al presidente, no solo que sus funcionarios estuvieron involucrados en el peculado de entonces y en el nuevo peculado del 2010 en este gobierno, sino que además él impidió que yo cobre la plata a los bancos. Él impidió. Yo llevé al directorio que me faculte y tengo la autorización del directorio, en donde habían 4 ministros del gobierno actual, de esa época por supuesto, que me autorizaron para que cobre el dinero de los $282 millones a la banca que me correspondía, porque no solo uno... ¿Cómo intervino el presidente ahí? Pero claro, a través de los ministros. Yo con autorización del directorio, ya del cual tenía era... usted la autorización. Claro, yo tengo el documento con la autorización del directorio. Y les llamo al presidente, le digo, ya tengo autorización del directorio, me corresponde cobrar a la banca los 282 millones. ¿Cómo? Aquí tengo un papel basura, le entrego a la banca y ellos me devuelven la plata. Que no me quieren devolver, les debito, porque la corporación tenía facultad coactiva. Claro. Éramos banca de segundo piso, les iba a debitar. Y le digo, voy a cobrar, bajo el supuesto de que era un hombre honrado, de que él me había encargado. O de que estaba en el programa, ¿es?
que me había encargado para defensa de los intereses del país, le pido autorización y me niega. Y me dice que no, porque supuestamente iba a quebrar a la banca. 282 millones de dólares de la sazón, los activos y el patrimonio de la banca eran inmensamente superiores. Y le digo, bueno, si te molesta tanto, voy a cobrarles en cómodas cuotas mensuales, ya vacilándole, pues. En cómodas cuotas mensuales, a 5 años, a 10 años, lo que quiera, con lo cual no quebrábamos a la banca. Pocos años después, tan no quebró la banca con 282 millones de dólares. Que ganó más que esa que cuando ya estaba de candidato Guillermo Lasso, y yo en ese entonces ni conversaba con él, por supuesto, a la sazón, Guillermo Lasso decide, como propuesta de campaña, subir el bono de desarrollo humano. Se molesta el Mesías y dice, no, pues Lasso va a subir. A 30 pongo a 50. Jamás pongo a 50. Y se gastan y les cobra a la banca más de 300 millones de dólares, eliminando un subsidio que estaba vigente para la banca. Primera pregunta, ¿y cómo así la banca tenía subsidios si es que está en contra de los banqueros corruptos? Le elimina el subsidio y obviamente le trasladó un 300 millones o más de dólares y no quebró la banca. Ahí sí no quebró la banca. Cuando yo le propuse que recuperemos porque estaban todas las evidencias, el hombre dijo que quebraba la banca. Bueno, como ya veo que me estoy pasando del tiempo, no quiero dejar de decir que yo apoyaré en la segunda vuelta a Guillermo Lasso. Primero, porque yo sigo creyendo que sus credenciales son totalmente limpias. No está en la nómina que yo entregué, no está el banco y fue el único banquero que puso la cara, se defendió y por tanto considero yo que es un hombre honrado y que además está muy bien capacitado para manejar la economía en un momento crucial en donde quienes creemos que hay que defender la dolarización, aunque antes nos hayamos opuesto porque no hay forma de cambiarlo, se necesita un gobierno que tenga un giro más a la derecha para traer inversión extranjera, para traer acuerdos de libre comercio, que ha sido un anatema para los grupos de izquierda y que ahora en la candidatura de Paco Moncayo estaban incluidos ese giro a la derecha. Por eso no entiendo la actitud de Paco Moncayo de no plegar a este asunto, porque no es un asunto de un banquero, ni de derecha o de izquierda, se trata de salvar al país. Este es un momento más trascendente, diría usted. Pero por supuesto que sí, mi mensaje, todos los de la izquierda democrática saben mi fidelidad a esa agrupación, a sus ideas, porque está ¿Usted militó alguna vez en el no? Nunca me he afiliado a ningún partido. ¿Pero tiene afinidad con la socialdemocracia en todo caso? Yo más fui demócrata cristiano, pero la democracia, los socialdemócratas están muy cercanos a eso en Europa, en Alemania, en Italia, en Chile, van juntos. Las concertaciones sutiles, pero ahora lo que importa son las concertaciones para defender a este país, a su democracia, a sus instituciones y a la dictadura que se sigue llevando. No puedo entender que la izquierda democrática no pliegue ahora. Yo hago un llamado a mis amigos, a Andrés Vallejo, a Paco Moncayo, a Vilma Andrade, a todos los amigos que tengo ahí, el propio doctor Borja. Este es un momento de defender la ética, de defender los valores, de defender la moral pública. Aquí no puede haber diferencias en este momento ideológicas. Yo he demostrado aquí que Ernesto Sábato, cuando le preguntaron si las ideologías han muerto, dijo, claro que han muerto, pero no han muerto los ideales. Y cuando al padre Arrupe, el general de la Compañía de Jesús, le preguntaron de la bomba atómica y dijo que las ideologías podían ser más letales que la propia bomba atómica, porque las ideologías manejan los hombres y manejan las bombas atómicas. Este momento, ¿qué estará en juego? ¿Nuestra utopía como país? Esta idea de caminar. Claro, ¿usted cree realmente así? Yo le pedí de favor que me deje leer un par de citas de Juan Montalvo. Para terminar este diálogo economista. Al tiempo que leo lo de Juan Montalvo, quiero decir a mi país, a aquellos que creen que yo puedo ser una ayuda, aunque sea pequeñita, que voten por Guillermo Lasso. Mi frase. Se está corriendo el riesgo usted de toda esta lucha que ha mantenido y diciendo, este es el momento y Lasso es el candidato, ¿no es demasiada carne en el asador? No, yo nunca he tenido dudas de si es que un momento tengo que tomar decisiones por mi país, por la defensa de los valores, por la ética, por la eficiencia, por sacar a este país del subdesarrollo que seguimos. Hay 5 millones de damnificados después de 10 años de la política de Correa. 5 millones de damnificados entre desempleados y subempleados. Mi frase, al tiempo que digo mi frase, leo. Yo personalmente, Eduardo Valencia, creo y votaré y apoyaré y prefiero 1000 veces a un banquero honrado que a un populista pillo. De eso no tengo ninguna duda, con todos los riesgos que pueda tener. Y me enfrento a la faz del país porque saben que yo no busco ninguna figuración política ni económica, ni tengo ligación con nadie. Y con la libertad
que mi fe y mis creencias me dicen, voy a leer lo que este gran ecuatoriano que fue Juan Montalvo dijo a su debido tiempo sobre los temas que ahora le preocupan al país. Así que si no me creen a mí, por lo menos... Recuerden lo que dijo Juan Montalvo. Juan Montalvo, al referirse a la dictadura perpetua, decía: ay de mí, si es necesario morir porque digo la verdad, aquí estoy. Las amenazas no bastan, deben verificarse. ¿Acaso es amable la vida cuando se la vive tan odiosa? Odiosa es la que se lleva adelante en las tinieblas de la barbarie, respirando, frase de Montalvo, respirando el hálito pestilente de la esclavitud, oyendo los alaridos de la corrupción. Parecería que Juan Montalvo estuviera en esta radio aquí ahorita. Otra frase de Montalvo, son 3 las que tengo. Hablo con los tiranos, dice Juan Montalvo. Hablo con los tiranos, cualesquiera que sean. No es tirano solamente el que derrama sangre, destierra ciudadanos, impone desmedidas contribuciones sobre los habitantes. Es también el que sofoca la palabra, impide y persigue la asociación, condena al aislamiento a los asociados, sumerge el espíritu en un pozo de tinieblas. Este es el verdadero tirano, el tirano horrible. Frase de Montalvo, que me escuche bien Alianza País y su gobernante, este es el verdadero tirano, el tirano horrible. Y la última que tengo aquí, aunque pudiera citar bastantes más, pero creo que con eso me voy tranquilo con mi conciencia. Aguántele que le encuentro, dígale. Sí, se me perdió unita. Aquí está. Fíjense esta frase. A ver si todos los ecuatorianos no nos damos cuenta de todo lo que la mendacidad de este gobierno ha hecho. Ha mentido en las cifras, han manipulado cifras, los gastos de inversión son mínimos, las carreteras, las hidroeléctricas y todo está financiado con deuda. No hay tal patrimonio que dejen a nuestros hijos. Patrimonio es cuando dejan saneadas las cuentas de las inversiones. Aquí todo es deuda que van a pagar las generaciones presentes y futuras. Y por eso esta frase seguramente es la más expresiva que le calza al guante al actual gobernante. Esta es una frase de Francis Bacon, el famoso escritor Sir Francis Bacon, así bien pronunciadito en inglés. No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. Bueno, buscando la verdad ha estado aquí con nosotros Eduardo Valencia y su verdad. De inmediato volvemos, están ya en nuestros estudios el doctor Wilfrido Lucero Bolaños, el doctor Pavel Muñoz y también nos acompañará el doctor Jorge León. Muchísimas gracias, economista, por acompañarnos. Francisco, a ti, muchísimas gracias. Gracias. Enseguida volvemos. Informamos a nuestra